apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Empezamos la clase, voy a silenciar los micrófonos. Ya que vayan entrando los otros compañeros, pues vamos a apuntar. Bueno, buenos días muchachos, hoy viernes 10 de julio de 2020. Vamos a ver la clase número 10 para el grado 10º de la jornada de la mañana. Del área de estudio de ciencias naturales, la asignatura de física, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Hoy vamos a seguir con el movimiento rectilíneo uniforme, con la parte que hemos venido trabajando. Vamos hoy a trabajar con la parte de magnitudes vectoriales. La vez pasada estuvimos hablando de magnitudes vectoriales. Vamos a continuar con este tema, ya que este tema es bastante extenso y se utiliza mucho en física. Así que papel y lápiz, o cuaderno y lápiz a la mano. Entonces, vamos a recordar un poquito las magnitudes vectoriales. La mayoría de los objetos que se encuentran en movimiento no siempre describen trayectorias rectilíneas, ¿sí o no? Bueno, es muy común que se produzcan cambios de dirección al caminar o al movilizarnos en cualquier medio de transporte. ¿Sí recuerdan esa parte? Perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, muchos movimientos se pueden describir con bastante exactitud a partir del estudio de los movimientos en un plano o en el plano. ¿Sí? Como el disparo de proyectiles o el lanzamiento de los satélites, ¿sí o no? Exacto. Cuyas trayectorias o trayectoria descrita resulta de la composición de los movimientos, uno vertical y el otro horizontal. ¿Ok? Pues, todo es la parte vectorial, vertical y horizontal. Entonces, hoy vamos a ver la parte de la composición de los movimientos o la composición de movimientos en una magnitud vectorial. En la naturaleza es posible observar que los cuerpos se mueven por acción de dos movimientos. Tal es el caso de los barcos, ¿sí o no, chicos? Que navegan en contra de la corriente, ¿verdad? Y hay veces a favor de, bueno, anteriormente los barcos navegaban a favor del viento. Hoy en día ya no. Ya hoy a través de los motores o de la fuerza motora, los barcos van en contra de la corriente prácticamente. Anteriormente no se podía viajar así, por eso era que todo el mundo llegaba a otros lados. Entonces, cuando el movimiento de un móvil es el resultado de dos o más movimientos simultáneos en el movimiento de un móvil, se dice que está sujeto a una composición de movimiento. Entonces, el estudio de este fenómeno se fundamenta en el principio de independencia. Mucho ojo con este concepto, pueden irlo apuntando, investigarlo. El principio de independencia. Se les puede salir en cualquier examen o actividad. Se llama principio de independencia, que fue enunciado por Galileo en nuestros años anteriores. Entonces, a ver, vamos a definir qué es el principio de independencia. Entonces, si un móvil está sometido a dos movimientos, como lo habíamos explicado ahí en el estudio de estos fenómenos,
Su cambio de posición es independiente de si la ocurrencia de los movimientos se produce de forma sucesiva o de forma simultánea. ¿Ya me entendieron? Bueno, entonces esto significa que si debido, esto que está aquí significa que si debido a un movimiento la velocidad es V1, por ejemplo, y debido a otro movimiento la velocidad es V2, o sea, la velocidad del vector y la velocidad del vector. Entonces la velocidad del vector del objeto, o sea, la total velocidad del vector o el vector de velocidad del objeto resulta de la composición de vector de velocidad igual a vector de velocidad 1 más el vector de velocidad 2. Entonces fíjense esta fórmula. ¿Ya? Tendría que sumarla para que me pueda dar la composición del movimiento. En los movimientos uniformes se puede presentar los siguientes casos. El primer caso, por ejemplo. El primer caso. Movimientos en el mismo sentido. O sea, consideremos una persona que se encuentra sobre una rampa que se mueve con un vector de velocidad 1. ¿Sí? Si la persona se mueve en el mismo sentido, ¿ya? Y con una velocidad o un vector de velocidad 2 con respecto a la rampa, es posible determinar la velocidad de la persona con respecto a un observador en reposo fuera de la rampa. Por ejemplo, si la velocidad de la rampa es de 12 metros sobre segundo y la velocidad de la persona con respecto a la rampa es de 2 metros sobre segundo, con respecto al observador situado fuera de esta, la velocidad que lleva la persona es de, o sea, utilizando esta fórmula que tenemos aquí, entonces nos llevaría que la velocidad que lleva la persona es de 14 metros sobre segundo. Aplicando la fórmula esta que acabamos de ver acá. ¿Sí o no? Entonces, ese sería el ejercicio, ¿verdad? De este movimiento, en este caso. Ahora, miremos ahora, por ejemplo, miren esta partecita, que es lo que hemos estado hablando. Si la velocidad de la rampa es de 12 metros sobre segundo, ¿sí o no? Y la velocidad de la persona con respecto a la rampa es de 2 metros sobre segundo. Con respecto al observador situado fuera de esta, entonces la velocidad que lleva la persona es de 14 en relación a este movimiento. ¿Ven? Este sería el valor real. Esta es la velocidad 1 de la rampa y esta es la velocidad 2 de la persona. ¿Entendido este ejercicio? Ok. Seguimos. Ahora, caso 2. Ese es el primer caso. Ok. Ahora el caso 2. Movimientos en sentido contrario. Consideremos que la persona se mueve sobre la rampa, la misma rampa, en sentido contrario ahora, de esta. Por ejemplo, si la velocidad de la rampa es de 12 metros sobre segundo, que es la misma rampa que tenía la otra muchacha, la velocidad es hacia acá. La velocidad es hacia abajo de la rampa. Y la velocidad de la persona con respecto a la rampa es de 2 metros sobre segundo. Como es contrario, va hacia arriba. Entonces, la velocidad de la persona sería restarle la velocidad que utiliza la persona menos la velocidad de la rampa, ¿sí o no? En este caso aquí, ya la fórmula del vector sería igual a B2 menos B2 menos B1. Listo, aquí está en sentido contrario, entonces es negativa la
la fórmula. Se le restan los 12 metros, se le restan 2 metros de la velocidad de la persona. Y esto quedaría igual a 10 metros sobre segundo. Entonces, fíjense que son dos cosas completamente diferentes. Cuando están a favor y cuando están en contra. ¿Entendido esta parte? Creo que una pregunta. A ver, cuéntame. La velocidad 2 siempre va a ser el de, por ejemplo, el de la rampa. En este caso estamos estipulando que la velocidad 2 es la de la rampa. ¿Sí? Que es la velocidad que se está ejerciendo sobre la otra persona. La velocidad principal es la de la rampa. ¿Listo? ¿Ok? Profe, entonces, cuando es en sentido contrario, se restan y en el mismo sentido se suman. Exactamente, así como lo decía acá. Está bien. Cuando es en el mismo sentido, así como lo expliqué aquí, recuerdan, en el mismo sentido se suma. Vea lo que va en el mismo sentido, chicas. ¿Verdad? ¿Sí o qué? Y este también va en el mismo sentido. Muy diferente a este de acá. ¿Quién va en este sentido? La rampa sigue en el mismo sentido y la persona va subiendo, o sea, va en sentido contrario. Pues ya saben cómo es en base a esa fórmula. Bueno, gracias Nelly por la pregunta. Seguimos. Entonces, hay otro, el caso 3. Caso 3 completamente diferente. Mire, dice, si una persona se mueve en dirección perpendicular, ustedes recuerdan la parte perpendicular es esta. En matemáticas, la perpendicular es la que usted va en una dirección y sale hacia arriba o hacia abajo. Es positiva, perpendicular positiva y perpendicular negativa. ¿Ya recordaron? Perfecto, bien. ¿Verdad? Entonces, se mueve en dirección perpendicular a la dirección en que se mueve la rampa o, en este caso, el movimiento de la persona con respecto a un observador en la vía, por ejemplo, se resulta de la composición del movimiento de la rampa con velocidad P, vector de velocidad P. Y, o sea, que ese vector de velocidad P sería este. Entonces, a la vez que la persona atraviesa la rampa, se mueve lateralmente por la acción del movimiento de esta. O sea, esta parte que va aquí y esta parte que va aquí. ¿Ok? Entonces, la composición de los dos movimientos da lugar al movimiento cuya velocidad del vector se representa en esta figura, en la figura 6. Hagamos el caso que es un tren el que está trabajando y veanlo aquí. Esta figura es la que está representada en este ejemplo que está aquí. ¿Okay? Entonces, expresemos esta parte. Miremos bien esta parte. La velocidad o el vector de velocidad es el resultado de sumar la velocidad P de la plataforma y la velocidad 0 de la persona. ¿Sí o no? Entonces, la velocidad de un movimiento que es resultado de la composición de dos movimientos se expresa en esta fórmula. Vector de velocidad sería igual a vector de velocidad P, ¿sí? Que es el movimiento del tren, más la velocidad 0, que es la que está ejerciendo el cuerpo a medida que va avanzando, que se va, prácticamente se sube o lo levanta, ¿ya? O lo levanta de este punto. Okay. Ahora, vamos a recordar un poquito esta herramienta matemática, porque a mí me gusta traerles herramientas matemáticas a los chicos. ¿Recuerdan cuando dos vectores están contenidos en la misma recta? Para determinar la norma de la suma, se pueden presentar dos casos. Si los dos indican el mismo sentido, se suman las normas y la dirección del vector suma coincide con la de los dos vectores. ¿Sí o no?
Y si los dos vectores indican en sentido contrario, se restan las normas y la dirección de la suma coincide con la dirección del vector con mayor norma. Con mayor norma, que fue lo que preguntaron ahora, que cuál de los dos era el que más, el principal. Entonces dije yo, el que tiene mayor norma, que es la rampa. ¿Sí o no? Esto viene de matemática. En base a esa matemática, en base a estos conceptos matemáticos, se dan esos movimientos. Seguimos. Bueno, hagamos un ejercicio para poder determinar esas cositas. Entonces, ejercicio. Una persona se mueve sobre una plataforma en dirección perpendicular a la dirección de esta. Si la velocidad de la plataforma es de 12 kilómetros por hora o sobre hora, y la velocidad de la persona es de 2 metros sobre segundo, determinar la velocidad o la norma y la dirección con la que persona se mueve con respecto a la vía. ¿Listo? Como nos están dando que la velocidad de la persona es en base a metros sobre segundo, entonces tenemos que convertir los 12 kilómetros por hora, en metros sobre segundo. Entonces aquí está la conversión, recuerda, la conversión de los factores o la conversión de las unidades, de acuerdo a estas magnitudes, de kilómetros a metros. Entonces los 12 kilómetros sobre hora sería igual a los 12 kilómetros sobre hora por, ¿cuánto equivale un kilómetro? 1000 metros. Entonces sería 1 kilómetro. ¿Y cuánto equivale una hora? 3600 segundos. Todo esto, haciendo los cálculos matemáticos, como se los enseñé, se dice que el resultado da 3,3 metros sobre segundo. Y este será nuestro resultado, que equivale a esta parte que está aquí. ¿Ok? Listo. Entonces, en relación a esa conversión, entonces la solución estaría así. La dirección del movimiento de la plataforma es perpendicular a la dirección del movimiento de la persona, ¿sí o no? Por lo tanto, la gráfica sería de la situación que se puede ver que la vector de velocidad es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, así como lo muestra la figura. Entonces, esta sería la hipotenusa, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Ya recordaron en lo que hablan en trigonometría. En base a este movimiento, entonces la plataforma es perpendicular, quiere decir que se ejerce la dirección hacia allá, okay, hacia arriba. Entonces, tomando recuerden esta fórmula que la dijimos una vez, es igual a la primera velocidad por la velocidad de la persona, entonces sería igual a la raíz cuadrada, recuerden esto, sobre los dos términos que ya en la conversión de kilómetros que hicimos al cuadrado sobre esto. Entonces esto quedaría, esto sería igual a 39 metros sobre segundo. Una vez teniendo la velocidad ya de este movimiento, entonces determinamos la medida del ángulo. Ustedes recuerdan la medida del ángulo en trigonometría. La tangente de un ángulo es igual a, ¿sí recuerdan? A ver, ¿quién me dice? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, ya se les olvidó, caramba. Lo tengo aquí, vean. Salgo aquí. Pero puse ahí con ese objetivo, digo, voy a ponérselo ahí porque yo sé que se les olvida. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto vendría siendo la velocidad de la persona. Entonces sería 2 metros sobre segundo.
sobre el cateto adyacente, que es en la velocidad del movimiento, que viene siendo lo que acabamos de conseguir acá. ¿Sí? Entonces, quiere decir que... No, un momentito. Es la velocidad de la plataforma, ¿verdad? La velocidad de la plataforma es esta. La velocidad de la plataforma es esta. Entonces, la de la persona es esta y la de la plataforma es esta. Estoy bien hasta el momento. Entonces, el cateto opuesto viene siendo el de la persona y el cateto adyacente viene siendo la plataforma que estamos mirando. Como ya lo convertimos acá, entonces la velocidad de la plataforma vendría siendo los 3,9 metros sobre segundo. Entonces, reemplazamos esta fórmula acá con los valores y nos da 0,5. El ángulo sería igual a 0,513. ¿Sí? Luego el ángulo sería igual a la tangente menos 1, sacando el ángulo, ¿ya? De 0,513, que sería igual a 27,1 metros. Y esta es la forma de sacar el ángulo, señores, ¿oyeron? Así que se saca el ángulo. Usted pasa la tangente acá como menos 1 con el valor este y nos da 27,1 grados. Este sería el ángulo, o sea que el ángulo sería 27,1 ángulo. Ese sería el ángulo que estábamos buscando. En conclusión, la persona se desplaza respecto a la vía con una velocidad de 3,9 metros sobre segundo en la dirección determinada. ¿Ya? Entonces, fíjense. Un poquito, para ustedes, un poquito, vamos a ver un poco sobre trigonometría básica. Entonces, esa sería la velocidad en la dirección determinada para el ángulo de 27,1 grados con respecto a la dirección del movimiento de la plataforma. ¿Sí? Entonces, deben entender esta parte. Recuerden que hay fórmulas que ya ustedes las conocen, que precisamente se las están dando en trigonometría con el objetivo de que puedan entender acá en física ciertos movimientos que vamos trabajando ayer. Por eso es que le damos casi que a la par la parte de, o sea, la parte de física espera que ustedes vean primero la parte de las funciones trigonométricas para que podamos ir avanzando en estos ejercicios. Estas fórmulas se las acaban de dar prácticamente a ustedes, no hacen ni un mes, 2 meses atrás, por lo tanto ya no se les debe olvidar. Ok. Ahora, yo necesito que cada uno de ustedes escriba esta partecita en su cuaderno y me respondan estas preguntas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? A ver. Profe, una pregunta, ¿y cuándo se lo entregaríamos? Ya mismo. Ya, ahora mismo. Tendría que esperar que coloque la tarea en la plataforma. Sí, ¿ya me entiendo? Ah, para ok. que me responda. En base a esta tarea, la van a responder en ¿cómo es que? En la plataforma, ¿oye? O sea, actividad de hoy. Y va a poner fecha límite. Bueno, Esa será ahora miren lo que voy a hacer con este grupo. Este grupo me cae súper bien a mí, mano. No sé qué voy a hacer con Epa, o sea, profe, somos sus favoritos, admítalo, profe. Lo que pasa es que tengo una competencia por ahí pendiente y tengo que ir al colegio a ver qué es lo que es, porque voy a tener que pelear con ese mamba. Ya saben quién es. Profe, tiene que pelear por nosotros, acuérdese. Nosotros queremos que usted sea nuestro director del grupo. Entonces, mire, yo no les voy a poner fecha límite para que lo puedan trabajar con calma. ¿Va para eso? ¿Sí? Dale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?
Deiner, Abel, Álvaro. Si está, entonces entréguemela enseguida, hermano. Lo espero en el WhatsApp, entonces la respuesta. Profe, pero solo esas, solo ¿Ah? preguntas o bajar las preguntas y hacer los ejercicios como siempre nos deja de todas las clases. No Exactamente. tengo WhatsApp, profe. Verdad, Nelly, qué bien. Eso es lo que te iba a decir. Esa era la última parte que yo iba a decir, Nelly, pero ajá, ya que te adelantaste. Escriban esto en el cuaderno. Responden esas 3 preguntitas que están ahí y me hacen un ejercicio del ¿cómo es que? De esta clase, que está facilito, ¿verdad? Porque ese tiene que ver con trigonometría. Y creo que el profesor de matemáticas les puso el mismo ejercicio. Creo que fue. Cuando estaban viendo tangente y sacar, o yo creo que no han visto cómo sacar el ángulo. ¿Verdad? Creo que no lo han visto. Bueno, ya lo vieron acá. Esta es la fórmula de sacar un ángulo. ¿Oyeron? Grábensela. Eso les va a servir para todo. Profe, ponga la pregunta. Ok, aquí están. Eso les va a servir para todo el año y el año que viene, porque el año que viene también lo van a ver. En 11 van a trabajar bastante en trigonometría la parte de física. Allá como es péndulo y vaina, esos movimientos personales, oscilaciones. ¡Wow! Eso es bárbaro. ¿Oyeron? A ver, díganme algo, están como silenciados. Profesor, ahora hay que enviar la WhatsApp. No, Álvaro, esta tarea hay que colocarla en la Classroom, Álvaro. Esa tarea está saliendo, estas 3 preguntitas con el ejercicio de esta clase está costando como un 20%, mi llave. Mira tú eso. O sea, más no le... Ya le estoy dando otro beneficio. Mira tú eso. Un 20% a quien lo haga. ¿Ya me entiendes? Es un negocio. ¿Qué quiere negociar? A ver, cuénteme. Hable. Nada, estoy diciendo que la nota de esa tarea es un negociazo. Claro, papá, o sea, usted la hace y me la responde y no le voy a poner fecha de vencimiento para no atrofiarles la cuestión, para que vea usted cómo soy yo. Mira tú eso. Entonces, te voy a colocar allá. Nelly, no te rías. Profe, Ah. Una última pregunta. Yo sé que yo molesto mucho, pero una última pregunta. A En ver. los problemas, usted dijo que hacemos las 3 preguntas y uno de los problemas. ¿Puede hacer uno de los del mismo sentido y eso, y lo de sentido contrario tienen que ser de los del ángulo? Allá tienes 3. El del mismo sentido, el de sentido contrario y el perpendicular. ¿Listo? Ah, bueno, está bien. Uno de esos 3. Ojo. Más las 3 preguntitas estas que están en pantalla. ¿Qué tal te pareces? Y la nota cuesta el 20%. Ya. Es más, otra garantía les voy a dar. La voy a calificar de 3 para arriba, ya, para no ponerles mala nota. Eso, ay, profe, si no pelea por nosotros, profe, no sé qué vamos a hacer, hacemos huelga nosotros. Ya, mejor dicho, pues ya de 3 para arriba voy a calificar, no voy a ponerle mala nota al que me mande. Yo pensé que iba a decir de 3-5 para arriba. No, Álvaro, a la suave, de 3. Dije muy claro, Danelli. Joemi, ¿estás escuchando? ¿Verdad, profe? Ya ahí es que Agustín, no. ¿Ah? Joemi, no te entendí. Que sin Ya él quiere abusarle, abusar. tú. Ya Álvaro quiere abusar, ¿sí o no? ¿Ya viste? Sí. Ya viste, Álvaro, ya viste. Está mejor dicho, güey. Hoy todas están en mi contra. Hoy todas están en tu contra. Hoy todas me odian. Los Bueno, esta muchacho, mejor dicho. Entonces, miren las preguntas que van a responder. Vamos a ver. ¿Cuál será la instrucción que da un operador en una torre de control de un aeropuerto para orientar un aviador? Yo la dije en una de las clases. Otro punto dice,
¿En qué punto consideras que un balón lanzado hacia la cesta de baloncesto tiene una velocidad mínima? También. ¿Cuál es la trayectoria que sigue una persona que intenta atravesar un río nadando en forma perpendicular a la orilla cuando el río corre en cierta dirección? Epa, ¿en qué dirección corre el río? Ahí se las dejo ahí. ¿Sí o qué? Ya se la pilló Nelly, pues ya, mejor dicho. Ya Nelly se pilló de la cuestión. Ya me la di cuenta, ya. Una vez cambió la imagen. Tenía puesto la película de ella. Ya, una vez cambió la imagen porque ya se fue para allá para la computadora. Ay, profe. Te acabo de pillar, Nelly. Ya viste. Bueno. Verdad. Vamos a ver quién otra persona. Hace sueño, vale. ¿Cómo? Ya hace sueño. Ya hace sueño. Bueno, Álvaro, ya que tú dices que hace sueño, entonces mira lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí, Álvaro? Ay, gracias por su atención. Ajá, ¿qué más? Espero que les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho, ¿sí o no? Perfecto. Ya. Bueno, chicos, entonces nos vemos en la próxima semana. Bueno, hablamos en de Pascua. Chao, profe. Chao, mis hijos, chao. Mis hijos queridos, chao. Chao, chao. Bye.